Bienvenidos nuevamente al séptimo coloquio del vino, cultura, ciencia y economía. A continuación presentamos la conferencia Diseño de estrategias para la contención del piojo harinoso en Baja California. Para ello nos acompaña la doctora Carmen Gispert. Me permito leer una pequeña semblanza. La doctora Carmen Gispert es egresada de la UNAM, maestría en entomología en el Colegio de Postgraduados de Chapingo, doctorado en entomología por la Universidad de California en Riverside, asesora en viticultura en el sur de California y además en investigación y extensión. Se dedica al diseño de programas de control de plagas y enfermedades en viñedos, sobre todo de uva para vinificar y uva de mesa. Bienvenida, doctora. Recibámosla con un caluroso aplauso. Gracias. Muy buenos días, gracias por atender. Tengo la oportunidad el día de hoy de compartir con ustedes la experiencia que tengo con esta plaga. Yo me dedico principalmente al manejo de plagas y quiero compartir con ustedes el programa que he echado a andar en el sur de California, que ojalá sea de utilidad. Tuve oportunidad de charlar con los chicos que están encargados de estudiar esta plaga y ojalá que podamos combinar los esfuerzos para que la industria encuentre una manera para erradicarla, si se pudiera, que es difícil, y sobre todo contenerla. Quisiera iniciar la charla con una opinión muy particular que tengo, con una perspectiva que creo que es muy importante porque el esfuerzo que se requiere para atender esta plaga es muy grande y realmente se necesita que intervengan todos los sectores involucrados. En ellos incluyo la industria, que van a ser los productores, en algunos casos meramente inversionistas, la academia, que va a producir a los investigadores, y al gobierno, que es quien seguramente va a dar parte de los fondos. La manera como se trabaja en California es un poquito diferente, pero algo que es muy importante es que estos tres sectores deben estar en sincronía, deben todos compartir la necesidad de hacer algo para tomar acción sobre un problema que a todos los afecta. En ello, muy escuetamente, realmente de una manera muy simplista, estoy incluyendo lo que le llamo yo 4 pasos. Que el primero va a ser la evaluación del problema y es una reunión donde cada uno de los sectores dijera qué es lo que a ellos les interesa. Seguramente el productor va a decir: yo necesito producir mejor y más, con un menor costo. La academia va a requerir saber qué áreas de investigación se necesita promover y el gobierno cuánto es lo que va a costar ese esfuerzo. Para ello entonces se hará un planteamiento de metas a corto, mediano y largo plazo. Va a ser muy importante porque si no ponemos un tiempo, el tiempo se va muy rápido y habrá que estarnos evaluando para saber qué avances hemos tenido conforme al programa que se diseñe. En esto va a incluir la asignación de tareas a cada uno de los sectores, también porque cada uno va a tener alguna especialidad y va a ser necesario que se comprometan a un trabajo que deberá hacerse productivo y evaluado finalmente, como es lo que se menciona en el último punto. El programa que les voy a comentar incluye un concepto que universalmente se conoce como IPM, que es Integrated Pest Management. No quise traducirlo y algo que quiero también pedirles una disculpa, no todas las transparencias están en español. No me dio tiempo, llegando de un viaje muy largo también, no me dio tiempo de traducirlas todas, pero si hubiera alguna duda, con mucho gusto puedo aclararlo. Yo al explicarlas en español, espero que quede claro. Regreso al concepto del IPM, que es el manejo integrado de plagas, que incluye igual 4 pasos muy sencillamente puesto, que primero va a ser la inspección. Sabemos todos ya, tenemos una plaga. Ahora, vamos a conocerla, qué es lo que necesitamos conocer de ella. Vamos a tener que identificarla,
necesitamos saber que esa plaga se refiere a una especie en particular. Después vamos a tener que monitorearla porque vamos a tener que conocer en qué etapas del año es que es más vulnerable para nosotros diseñar estrategias de control, como lo indica el último punto, que es la acción o el control. Volviendo a la identificación, en California se conocen al menos estas 6 diferentes tipos de piojos harinosos. Va a ser muy importante y vital que estén seguros que se habla de una de ellas. En muchos viñedos de California hay múltiples especies, lo que dificulta el control. En algunos casos solamente una, y eso lo hace un poquito más fácil. De todas ellas, la que es el piojo harinoso, que es la segunda, la que está en medio del lado derecho, es la más prolífera. Una hembra puede poner alrededor de unos 300 huevecillos, de tal manera que solamente una hembra es necesaria para infestar un viñedo. Entonces, los niveles de tolerancia que tenemos realmente es 0. No podemos tolerar que haya más de un individuo y realmente eso es irreal. Una vez que están, los entomólogos creemos que una vez que nos damos cuenta que una plaga existe en un lugar, al menos ha estado entre 6 y 7 años, entonces ya se han de imaginar la abundancia de individuos que hay para entonces. Volviendo a las especies, creo que en esta zona se ha determinado que se está hablando del piojo harinoso, que es el que está a mano izquierda, y una manera fácil de distinguirla de otras especies es porque presentan diferentes estructuras morfológicas, tienen unas prolongaciones a lo largo del cuerpo. Estas son las hembras adultas, y algunas especies tienen unos filamentos en la parte posterior y a simple vista pueden distinguirse de manera sencilla. El que está a mano izquierda es el que se encuentra en esta área y se parece mucho a otro que ataca a los cítricos, y es muy difícil distinguirlos a los dos, se necesita un experto para poderlos distinguir. Como un punto para yo recordar, seguramente los viñedos aquí en el valle ya han estado establecidos hace mucho tiempo, pero quizás ahorita los inversionistas tengan interés en introducir planta. En California hemos visto que uno de los aspectos que ha influido en la expansión de este insecto es que se han introducido plantas que han sido producidas en otros lugares donde existe el insecto, y los productores no se habían dado cuenta, pero en el momento en el que remueven la cera, los insectos están debajo. Entonces, mucha atención si ustedes tienen intención de incluir planta de otro sitio, que la planta sea certificada y denle un vistazo en dado caso que tengan patrones para estar seguros que no vienen infestadas. Volviendo al concepto, me voy a dedicar, una vez que ya están identificadas, a monitorearlas. Una manera sencilla relativamente es que en aquellos viñedos donde haya existido el insecto, como resultado de su alimentación produce una mielecilla que queda en la madera, y esa mielecilla, al ser dulce, crea el crecimiento de un hongo que le llaman fumagina, y a lo largo del tiempo ese hongo crea una coloración negra. Entonces, los viñedos que han sido infestados anteriormente pueden ser reconocidos porque cuando vienen y podan, ustedes van a ver estas formaciones negras en la madera. Hay otros hongos que también lo producen, pero esta podría ser una de ellas. Otra de las maneras que es sencillo identificar en donde probablemente haya es la presencia de hormigas. Hay predios donde hay hormigas y no hay el piojo harinoso. Hay en donde están los dos y hay en donde solamente está el piojo harinoso. No es siempre, pero si ustedes tienen hormigas, el problema se puede extender más rápidamente y es un poquito más difícil de controlar. No sé si se alcanzan a ver, son las hormiguitas caminando y se ven unas estructuras blancas debajo de ellas. Son los piojos harinosos que ellas las acarrean. Las protegen de los enemigos naturales, son muy voraces y ellos se las llevan y las esconden. De manera que si nosotros estamos aplicando productos insecticidas, las hormiguitas los esconden y a rato salen otra vez y realmente interfieren en el programa. Entonces, una llamada de atención, averigüen si tienen hormigas. Hablando de la importancia de saber
qué especie es. En California al menos se reconocen estas 4 especies como hormigas que ayudan al piojo harinoso y lo protegen. Va a ser importante que ustedes sepan qué hormiga tienen. Esta hormiga va a estar ubicada debajo de la viña, casi siempre cercana a una fuente de agua. Entre los surcos seguramente van a haber hormigueros, si tienen suelos arenosos, hay hormigas que ponen sus nidos entre los surcos. Si están distantes de las viñas, estas hormigas no están cuidando a los piojos harinosos. Casi siempre ellos están relacionados muy cerca de la viña y relacionados a una fuente de agua directa. Entonces, no sé qué hormiga sea la que ustedes tienen acá, pero va a ser importante que sepan cuál especie es para saber si van a tener que invertir tiempo también en controlar a la hormiga para reducir la población de insectos. Con relación al control de hormigas, desafortunadamente la industria no ha encontrado un mercado constante o suficientemente grande para invertir y tener etiquetas que produzcan materiales que sean autorizados para utilizarse en viñedos, de tal forma que se están utilizando fórmulas meramente se utilizan en cuestiones domésticas y los niveles de control que se alcanzan a tener son reducidos o muy pobres. Y afortunadamente, muy recientemente en la Universidad de California en Riverside hay un investigador que ha enfocado su esfuerzo a la búsqueda de opciones para los viñedos. Esto acaba de publicarse. Se están haciendo unas capsulitas con algas marinas, que es un producto biológico. Y en esta foto un poquito más cerca hay un poquito de luz, no se alcanza a ver muy bien. Si ven, son unas estructuras como unas esferitas que están hechas de las algas con la solución del insecticida dentro. Y estas se riegan a lo largo del viñedo, es simplemente que estén cerca de los regadores para que las capsulitas se mantengan hidratadas y las hormiguitas comen de ello. El nivel de toxicidad que se pone en la fórmula para estas cápsulas es sumamente reducido, es muy efectivo y se está haciendo un experimento para ver cuán efectivo es para controlar, particularmente con la hormiga argentina. Entonces hay ahorita una posibilidad de que pueda utilizarse un nuevo producto para control de hormigas. Volviendo al aspecto de monitoreo, esta especie del piojo harinoso, les mostré anteriormente a la hembra. Solamente una de las fases tiene alas y es el macho, y nosotros hacemos uso de ello porque este macho aquí es muy pequeñito y en cuanto la hembra produce un perfume que lo atrae para que entonces copulen y empiecen a producir una nueva generación. Este aroma fue identificado por un químico que hizo una formulación y ahora se utiliza de manera muy efectiva en el monitoreo. Se hacen unos ceditos que se impregnan con ese aroma. Les sugiero que una vez que si lo compran, nunca lo toquen con los dedos porque la grasa de los dedos interfiere con el aroma y ya no funciona. Estas capsulitas se ponen dentro de estas trampas especiales cerca del alambre a lo largo de la viña y es muy poderoso y atrae a los insectos. Es una manera que estamos haciendo nosotros para detectar los viñedos, para saber si están o no infestados. En California, cada uno de los productores ha decidido invertir y ellos compran sus cajas de trampas con los ciervos y ellos los ponen y simplemente me mandan un correo electrónico para decirme si encontré los puntitos negros, necesito saber si se trata de ellos, me las mandan por correo, yo las reviso en el laboratorio y les digo efectivamente si sí lo tienen o no. De esa manera están ellos sabiendo qué predios están infestados y cuáles no. Está publicado en la red, encuentran un manual donde les indican cómo distinguirlo porque en la trampa caen muchísimos insectos para que aprendan a distinguir cuál es el
el macho del piojo harinoso y distínganlo de otras especies. Una vez que su ojo está entrenado, simplemente en el campo con una lupa a la luz del día se pueden identificar fácilmente. Yo cuento prácticamente todos los que están en la trampa, pero cuento hasta 500. Más de 500, no he contado hasta 3000 y fracción, pero más de 500 son demasiados y la acción que voy a tomar es la misma. Entonces, hemos establecido arbitrariamente niveles de infestación, menos de 10, no se preocupe mucho, sígalo haciendo 2 semanas más de 10 a 100. Creo que es importante que empezar a buscar el insecto en el viñedo y más de 500 hay que hacer algo definitivamente. Son números arbitrarios meramente para decidir qué acción tomar. Volviendo al monitoreo, una vez que cuento cuántos insectos hay, el motivo de hacerlo, y muy importante, es que necesito saber cuándo empiezan a volar. Esta especie se guarece en la raíz. Una vez que empiece el calor, en el mes de febrero, marzo, en el lugar donde yo vivo, empieza a hacer calor, entonces las hembritas que han sido preñadas en la estación anterior empiezan a salir de la raíz, empiezan a caminar, empiezan a emitir ese aroma, empiezan los machos a buscarlas, y en cuanto yo empiezo a detectar que empiezan los números en las trampas, eso me indica que yo tengo que empezar a hacer algo. Número 1 me dice que ahí está el insecto, y número 2 es el indicativo para decirme qué hacer. Entonces es muy importante tomar los datos de las trampas, de número de machos que están. En la zona donde yo estoy, para el mes de abril, yo debo haber hecho ya algo. Si ustedes ven, los números aquí son muy bajitos, pero eso me da a mí que ya están empezando a moverse. En el trampeo, como les decía antes, la trampa les va a indicar la actividad de ellos. A veces hay muchos, a veces no. A veces hay vientos muy fuertes en donde yo vivo, no necesariamente todos los que caen, no todos los que están cayeron. Entonces la trampa les indica actividad, no necesariamente el nivel de infestación. Ese nivel de infestación lo vamos a hacer una vez que vamos y ya prácticamente monitoreamos la viña. Y qué es lo que tenemos que hacer para ya saber exactamente si el viñedo está contaminado o simplemente esos machos fueron enviados por el viento y cayeron en mi trampa. Entonces, por eso le decía yo, un mínimo de 10, estoy dudosa de que esté infestado mi viñedo, y más de 10 probablemente estén en el viñedo. Para ello, entonces, el siguiente paso es empezar a pelar la viña. Yo tengo un método establecido en cada predio donde yo voy. Invierto 3 minutos de muestreo en diferentes zonas de la viña. Empiezo desde la raíz, voy al tallo, los brazos, las hojas, y cuando el fruto está formado, al fruto, que finalmente es el producto final que yo necesito estar segura que protegí, y todo lo que hice durante la temporada, mi objetivo es que el fruto esté limpio. Esto lleva mucho tiempo y se necesita entrenar al personal. Es muy tedioso. En donde yo vivo, esto lo hacemos a veces a 42 grados de temperatura, entonces empezamos muy temprano, pero a las 10 de la mañana ya tenemos 36 grados, de manera que resulta un poco pesado, pero es importante crear esta serie de datos. Y una vez que pelamos a la viña, ven que si no lo hubiéramos pelado no las hubiéramos visto. Ellas se mueven meramente cuando empiezan a buscar a los machos. Y una vez ellas han encontrado un nicho que no había sido utilizado por otras especies, y son muy prolíficas debajo de la corteza. Entonces, una vez que lo movemos, encontramos esta población completamente establecida. Y conforme avanza la temporada, pues nuestro problema en realidad va a ser el fruto. Si ven, se dan cuenta que aquellos que están, racimos que están cerca, muy pegados a la caña o a los brazos, van a ser los primeros que se infesten. No sé si ustedes tengan una práctica de reducción de fruto durante la temporada. En el caso de uva de mesa se seleccionan los racimos, y es cuando se recomienda que seleccionen primero aquellos que están pegados a la madera, que van a ser los primeros que se infesten. Volviendo al modelo de acción, uno de los puntos es qué es lo que vamos a tener que hacer
una vez que los hemos contado, qué tipo de acción es la que vamos a tomar. Y para ello existen 3 vías en general. Uno va a ser el biológico, el químico y el cultural. El biológico, afortunadamente, investigadores de la Universidad de California viajaron a Israel, que es donde creemos que se trajo la plaga. Sin haber sabido, creemos que en un grupo de pies que se trajeron a finales de los 90s, venían infestadas, y es allí donde fueron a buscar si había enemigos naturales. Afortunadamente hay especies, o está establecido este enemigo natural, que son unas avispitas muy pequeñitas que parasitan a la hembra. Si ustedes, no sé si alcanzan a ver aquí, es una avispita muy pequeña que lo que hace es que inyecta un anestésico. Entonces el piojo harinoso, en lugar de que se reproduzca como piojo harinoso, lo paraliza y se come todos los intestinos del piojo harinoso, y lo que sale es una avispita. Son muy efectivas, se hacen liberaciones. En investigación hicimos 3 liberaciones de 10,000 individuos cada una y funcionó, pero son muy caras, entonces no se cree que sea una vía factible para el productor. Hace falta estudiarlo, no sé si tengan estas avispitas establecidas aquí en Baja California, y sería importante saber si sí es. Para ello tendrían que colectar hembras. Algunas, el color es un poquito más oscura, y ponerlas en unas cámaras o en unas capsulitas de gelatina, y ver si lo que emerge es una avispita, para identificarla y saber si se trata de un enemigo natural de la región. Me indican que hicieron liberaciones de avispitas. Muy bien. A ver si podemos platicar después de qué es lo que encontraron. Otro que es un depredador muy efectivo es escarabajo, que le llaman el depredador del piojo harinoso, y la larva, o sea, el inmaduro de ellos, se parece mucho al piojo harinoso. Lo que hace es que se parece mucho y confunde las hormigas. Entonces las hormigas no lo atacan, y entonces él muy campantemente se puede meter debajo de la corteza y empezarse a comer a los piojos harinosos. Cuando lo escarben a las uvas, a las viñas, fíjense muy bien y no lo vayan a matar, porque este es de los buenos. Y se van a dar cuenta que es el depredador, porque su cabecita es oscura y es dura. Si ven los inmaduros del piojo harinoso, es todo suavecito y es muy blanquito. Y ven, este tiene prolongaciones un poquito más largas que el anterior. Entonces ahí sí se pueden dar cuenta que se trata de un enemigo natural de la zona. Otras muy efectivas son las crisopas. Particularmente, ya el adulto, ellos no se alimentan del piojo harinoso. Los que se alimentan son las larvas, que tienen unas tenazas muy fuertes y son muy voraces. Este es muy bueno también, a lo mejor lo tienen aquí presente. Esto es en cuanto a control biológico. Este otro insecto también, esta catarinita, y obviamente las arañas. Esto nada más para que lo reconozcan en el campo, aquellos que estén haciendo las inspecciones, y que sepan si pueden tomar registro de que existen los enemigos naturales o no. Ya hacer experimentos y saber cuánto es liberal y cuándo es otro cantar. En esta transparencia la voy a repetir varias veces, va a ser importante porque es el criterio que quiero compartir con ustedes para la toma de decisiones de qué hacer y cuándo. En esta transparencia, si ven aquí la viña, eso sería después de la poda en el invierno, ven que están los insectos están en la raíz. Es muy factible que haya una población permanente en el brazo, sobre todo aquellos viñedos que están entrenados como con cañas, pero siempre va a haber una población por aquí. Conforme en esta etapa, que es cuando vamos a podar, vamos a utilizar un material muy nocivo. Yo en realidad
preferiría no usarlo, pero es la única opción que tengo en el invierno. Es muy nocivo porque es el lorsban, es un órgano fosforado que tiene una residualidad muy elevada. Muy importante no ponerlo cuando el agua está corriendo y sobre todo hacerlo muy temprano o por la tarde cuando no hay abejas, para protegerlas. Se baña completamente la cobertura de la viña, va a ser muy importante. Se baña hasta empapar prácticamente la madera, y lo que va a ayudar va a matar a las obreras de las hormigas, y se pone también en la base para prácticamente intoxicar la planta con el insecticida y evitar que las hormigas suban, y aquellos que estén expuestos vamos a tener un control de esa población durante esta etapa. En cuanto empieza a hacer calor, se empiezan a mover, la viña empieza a crecer las hojitas y las ramas, y va a ser en el momento prácticamente de la floración cuando se hacen las liberaciones de los enemigos naturales. Y otra de los métodos que se están utilizando actualmente es lo que se llama confusión de machos. Voy a pasar a la siguiente. Aquí vemos esto, después de muchos años se ha creado este dispositivo, que es el único dispositivo que los productores orgánicos hasta este momento pueden utilizar para el control de esta plaga. Se tiene un cálculo que se necesitan alrededor de 600 unidades de estas por hectárea. Es mucho trabajo. En realidad, solamente los predios pequeños tienen capacidad para hacerlo. Un productor grande en realidad es un gasto muy elevado para ponerlo, pero si es orgánico quizás reditúe para él. Se ponen en el alambre y tiene una duración de aproximadamente 30 días. ¿Perdón? Gracias. Necesito escribirles. Hace unos 15 años empezaron estos experimentos y primero me proporcionaron estos, pero la malla ahí tiene concentrado el aroma de la hembra. Entonces lo que hace es que atrae a los machos. Inunda realmente todo el ambiente que el macho no encuentra a la hembra, por eso se le llama confusión de machos. Lo que hace es propagar, como tener una bombita constante de perfume que confunde a los machos y entonces no la encuentran, y se reduce entonces la probabilidad de que fecunden y tengan una progenie. Como les digo, esto cuesta mucho dinero, mucho trabajo. Y recientemente se acaba de sacar la formulación que ya se puede utilizar con tractores, pero se necesita un adhesivo y ya no es orgánico. Un productor grande entonces puede utilizar este método, utilizándolo cuando hace sus aplicaciones con nutrientes, por ejemplo, y apenas se están creando los datos, se ve que si hay productores que además de hacer todo lo que les estoy platicando de uso de insecticidas, además se está poniendo la confusión de machos, ha encontrado una reducción de daño en el viñedo. Entonces, apenas se están creando los datos, no les puedo decir que solamente utilizando este método es factible tener control del insecto, todavía no. Volviendo a la imagen, pasamos ya a los tratamientos en el verano y se ven que ya los insectitos empiezan a caminar y están ya en la hoja. Es una alerta para mí encontrarlos en la hoja, porque después de todo el objetivo que yo voy a tener va a ser contener a la plaga para que proteja mi fruto. No me voy a estar preocupando porque lo reduzca a X número, es prácticamente imposible. Mi objetivo va a ser mantener el fruto libre de los insectos. En uva de mesa se han de imaginar que obviamente si tiene un racimo en la mesa y los ven, nadie se la va a querer comer. En la uva de vino a veces como que se pueden ir 1 o 2, es más factible, menos riesgoso, pero de todas maneras, inclusive algunos productores que no han hecho caso de ellos y han metido los racimos infestados, el jugo finalmente la calidad ha bajado. Entonces sí es importante el número que vaya a estar en los racimos, pero como les digo, puedo tener miles de ellos en todo lo que es la viña, siempre y cuando yo mantenga y el objetivo sea tener mi fruto limpio, va a ser en donde voy a concentrar los esfuerzos. Hablando de los tratamientos foliares, son los que se utilizan en el verano.
Y para ello, en esta transparencia, que no la pude traducir, pero creo que es claro, son los grupos de insecticidas que uso. Y el criterio que se usa para utilizar cada uno de ellos es una secuencia importante. Si recuerdan, habíamos empezado con los organofosforados durante la etapa de dormancia. Una vez que empiezo a monitorear con la trampa, cuento los insectos y vi cuándo es el pico que los machos empiezan a volar, es la señal para que yo utilice este producto que se llama buprofesin, que es un regulador del crecimiento de los insectos. Lo que hace este material es que produce una sustancia que hace que los insectos no se hagan duros, interfiere en el metabolismo de la quitina, porque ven que todos los insectos tienen esa coraza. Este material interviene en el desarrollo de esa dureza, de tal manera que quedan blandos, se desecan y se mueren. Este material me ha funcionado muy bien porque tiene la facultad de crear un gas, de manera que puede meterse dentro de la corteza, cosa que no sucede con los productos líquidos. Por eso es muy importante que una vez que yo puse mi trampa, detecté ya el pico, cuando empiezan a volar los machos, sea el segundo material que yo pongo, que ya es durante la etapa de crecimiento, de desarrollo de la viña. Una vez que ha pasado y sigo monitoreando, va a llegar un momento en el que yo sigo encontrando los insectos, sobre todo si los encuentro en la hoja, voy a tener necesidad de acudir a un grupo de insecticidas muy, muy efectivo. Desafortunadamente se ha utilizado de una manera masiva, que son los neonicotinoides. Aquí les puse los diferentes nombres, son varios los que se pueden utilizar. Muy importante, si tienen suelos arenosos, es importante regar antes, inyectarlo, ese se pone en el agua, se inyecta y al siguiente día no se abre el agua. Si la abren, lo barren, lo bañan y se les va. Entonces no hay quien reclama que no funciona, pero es porque no se ha puesto de manera adecuada. Muy importante, siempre lean la etiqueta, ahí les dicen cómo debe hacerse. Pero les paso este tip porque eso pasó. Hay un material, el Venom, que no se los puse aquí, que en suelos arenosos no sirve porque se barre, es muy soluble y no funciona en suelos arenosos. Entonces, dependiendo del tipo de suelo que tengan, va a ser la efectividad de cada uno de ellos. Y finalmente, un material maravilloso, se llama Movento, es mi última carta. Si aún cuando yo estoy cerca de la cosecha, al menos 8 semanas antes y mi fruto ya está infestado, es lo que utilizo. Importante, este material, los investigadores se han dado cuenta que al menos se requieren al menos 4 a 8 semanas antes de que se vaya a cosechar, porque la molécula que es tóxica tarda ese tiempo en producirse en la hoja. Lo que hace es que se pone a foliar y se trasloca y en la hoja se produce la molécula venenosa y para que la ingiera el insecto pasa todo ese tiempo. Pueden cosechar 7 días después, pero si no han dado el tiempo suficiente, en realidad no funciona el producto. Es muy caro, muy, muy caro, entonces hay que utilizarlo de la manera más juiciosa. Aquí es la lista y aquí les voy a poner la secuencia. Entonces tenemos la trampa. Aquí, este es un ejemplo de un viñedo el año pasado y ven que yo empiezo a monitorear que los machos empiezan a aparecer. Si ven, aquí es marzo, para abril ven los números. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a encontrarla en hoja y les voy a dar el ejemplo de un predio en particular monitoreado el año pasado. Con diferentes colores van a ver en azul los huevos, en anaranjado los caminadores, que son los bebés, que son muy, muy dinámicos, en verde las ninfas y los adultos. Vamos a concentrarnos en el color anaranjado y en el verde. Si ven los huevecillos al principio y ven esta barra que empieza a crecer, que son las ninfas, y empiezo a ver yo la generación de estas ninfas que se hicieron adultos y empiezan a crecer. ¿Perdón? La ninfa es el joven. Pasa del huevo, pasa a la ninfa y después se hace el adulto. Y tienen 3 diferentes etapas.
El material que les comenté que es muy efectivo, que se pone cuando encuentro los machos en la trampa, que es el buprofezin, tiene que ponerse cuando yo encuentro estos números presentes aquí. Entonces, si ven cómo están subiendo aquí, y en la siguiente transparencia vamos a ver este productor, charlando con él, se le hace la sugerencia y me dice, encuentro en las trampas los números y se sugiere, empiezan a subir aquí los números, se pone este material y ven aquí inmediatamente que baja. Empiezan a crecer otra vez aquí y es acción para tomar el siguiente grupo. Importante, cada uno es un grupo diferente de insecticida con el objetivo de reducir la presencia de resistencia. Sigue monitoreando y él, aunque ha bajado aquí, está cerca de su cosecha y me dice, yo quiero asegurar que mi material, que mi producto esté limpio, lo estoy encontrando en hoja y decide poner el siguiente grupo. Y no contento con ello, se ha hecho, está todavía en investigación saber si una vez que ha cosechado se hace una aplicación de este material y está reduciendo, este año estamos viendo la presencia de insectos en los predios donde se utilizó después de la cosecha. Pero si ven aquí, yo quedé muy satisfecha con el manejo de este lugar en particular porque prácticamente aquí la población está en ceros. Eso no quiere decir que se desaparecieron todos, muchos a lo mejor están escondidos debajo de la corteza y el siguiente año, conforme venga el calor otra vez, van a empezar a emerger, pero eso quiere decir que el producto que finalmente cosechó, completamente limpio. En otro ejemplo aquí, igual ven, por eso es importante el monitoreo, es una inversión de energía, de esfuerzo muy grande. Y por eso les sugería yo que si los esfuerzos se podrían concentrar en unos 2 o 3 predios para que tengan la historia de qué es lo que pasa en el valle y ustedes determinen dónde tomar acción. Ven aquí otra vez los picos. Claro, yo les presento esta transparencia después de que yo analicé los datos. Conforme va el tiempo, es marzo y yo no sé qué es lo que va a pasar en abril. O sea, yo tengo lo que voy calculando en ese mes y es cuando se sugiere qué hacer. Yo les estoy platicando la historia al final. Pero afortunadamente funcionó, pero lo que quiero compartirles es el criterio que se toma y por qué es importante tomar los datos. Aquí en este ejemplo igual, viene la trampa, está el vuelo, aplico bajo la población, los que no alcanzaron a ser efectivo o dañados empiezan a crecer. Tengo mi siguiente acción aquí. Este productor no utilizó el imidacloprid o el neonicotinoide, no lo reportó conmigo, seguramente lo utilizó, pero se reporta que utiliza el Movento, que es un producto muy, muy bueno. E igual baja la población aquí y al final resulta que su predio está completamente limpio. En realidad lo que quiero no es tanto las fechas, sino que vean por qué es importante el monitoreo. Y como les había mencionado, se está creyendo que después de la cosecha sea conveniente tener alguna acción para reducir los números del siguiente ciclo. Muy importante durante la etapa de cosecha es cuando es más vulnerable realmente propagar la plaga en los demás predios. Por eso se recomienda que cada predio ponga su trampa, esté enterado si la tiene o no, cuando viene la cosecha sepa en qué lugar del predio está infestado y la gente empiece a hacer las labores en el área que está limpia y termine en el área contaminada. Una vez que está en el área contaminada, solamente pueden ir y visitar otro viñedo contaminado, no uno que está limpio, porque los trabajadores y yo misma los traigo en las mangas de la camisa. Entonces lo que hacemos nosotros una vez que están en predios contaminados, solamente se hacen predios contaminados ese día, se manda a la gente a su casa y deben de traer ropa limpia el siguiente día. Y eso ha ayudado a contener a la plaga. El equipo entre los productores tiene que lavarse, no necesitan utilizar un material insecticida, sino a presión con agua, lavar los tractores. Y lo que ya les había dicho aquí, que es manejar a la gente
estando en viñedos infestados y no mandarlos nunca a viñedos que están limpios. No solamente el problema es el insecto como tal, por el daño que crea en el fruto, sino que es un vector de un virus muy dañino. Este insecto, ustedes se van a dar cuenta, es más fácil verlo en las variedades rojas, porque van a ver que son las hileras y van a ver que empieza a una coloración rojiza del extremo hacia adentro. Eso quiere decir que la gente empezó a trabajar aquí y el insecto se empezó a mover para acá. Y si se dan cuenta, van a ver que esta hilera o este surco no debía estar de este color. En esta otra transparencia, si ven lo más rojo que se encuentra en el extremo, y es como entra la gente, empieza a trabajar y se empiezan a mover de manera que al rato está infestado todo. En las variedades rojas es más fácil reconocerlo, en las variedades blancas es un poquito más difícil. Uy, aquí casi no se ve. Aquí lo que les iniciaba es que diferentes especies son capaces de transmitir diferentes virus, y el piojo harinoso transmite la variedad del virus que hay 9 diferentes, y el 3 es el más nocivo, y ese lo transmite el piojo harinoso. El problema es, le llamamos el virus del enroscado de la hoja, y lo pueden identificar ahora que sea después del verano, más o menos por el julio, agosto, que ya hace mucho calor. Si van al campo y revisan que las hojas van a estar enrojecidas y van a ver que las nervaduras están muy verdes y las hojitas están como enroscadas hacia abajo. Lo que produce este virus es que hay problemas en la viña para la concentración de azúcares, y los racimos no maduran. Entonces un productor puede decir, bueno, sí tengo el insecto, pero bueno, no es tanto problema. Creo que la siguiente fase va a ser que el programa se enfoque para ver si hay la presencia de virus. Y el productor, cuando oigan que empieza a tener problemas de que no azucara, que no llegan a los niveles de azúcar para cosechar, probablemente esté contaminado con virus. Habrá que encontrar un laboratorio certificado para mandar las muestras y estar seguras. No hay cura para ello. Entonces, en California lo que se hace es quitar las viñas, porque lo que va a hacer, si tiene al piojo, va a seguir, una vez que lo adquiere, lo mantiene de por vida, y al ir moviéndose él, va a ir contaminando las otras plantas. Entonces, a lo largo de los años, pues el predio no va a realmente a producir ni la calidad ni la cantidad deseada. Se las voy a pasar un poquito más rápido porque hay algunas cosas que parecen virus, que no son virus, y para que sepan y pudieran distinguirlos, puede ser por sales, puede ser la enfermedad de Pierce. A veces los ácaros producen esta coloración, pero ven que ninguno tiene las nervaduras verdes. Estas nervaduras son muy características del virus. O pueden tener unos hongos de la madera y aparecen en las hojas. Hay una enfermedad que se conoce hace mucho tiempo, pero no se tenía un método de laboratorio que la pudiera distinguir del virus del enroscado de la hoja, y se confundía y se creía que era el mismo. Se conoce ahora como el manchado rojo de la hoja. Si ven que sí parece que le echaron un poco de color rojo nada más a la hoja, y es muy diferente a la del virus del enroscado. Es un problema reciente porque no se conocía y no se estaba completamente seguro del vector. No lo transmite el piojo harinoso, lo transmite otro insecto, pero ahorita les platico de él. Aquí quiero aprovechar que está esta transparencia. En las variedades blancas es muy difícil verlo, solamente se ve clorótico, no se alcanza a distinguir como en las variedades rojas. Aquí se ve un poquito más claro. Aquí las levaduras quedan rojas, a diferencia del virus del enroscado que quedan verdes, y en las blancas pues se ven áreas cloróticas meramente, y también problemas de acumulación de azúcar. Este es el insecto que se cree que sea el que es el vector del virus y del manchado del rojo de la hoja.
Se están haciendo todavía estudios de transmisión para detectar cuánto tiempo lleva. No sé si ojalá que no lo encuentren en el viñedo. Hay unos que se parecen mucho, pero este es el que se cree que sea el responsable como vector. Hablando de virus, si hacen su muestreo de manera general o global, pueden tomar muestras de varias y reunirlas en una sola muestra. Pueden tomar cada 4, cada 5. Si quieren estar seguros de que esa viña en particular es la que están interesados, entonces solamente toman una muestra de cada una y la mandan a analizar independientemente. Depende de que el interés de que tengan, si quieren saber meramente si el viñedo tiene o si quieren saber si una viña en particular es la que está infestada, que va a determinar cómo lo hagan. Si usan una composición de una muestra solamente para detectarlo, o si quieren saber de manera individual cuáles son las que están infectadas, porque lo que hacen los productores allá es que sacan esas viñas que están infectadas. Entonces, si reúnen 4 y no saben cuál de esas 4 era, pues entonces tienen que regresar y hacer individualmente cada viña. Después, simplemente con sintomatología, se ve que esa viña está infestada y son las que se sacan. En esa transparencia se muestra un método cómo hacer el muestreo en zigzag y vamos a decir, las infecciones no están en todo afortunadamente, pero se hacen inicialmente los muestreos compuestos de 4 o 5 plantas por muestra. Aquí alcanzamos a tenerla, aquí la perdemos y aquí sí. Entonces la probabilidad se incrementa si hacen mayor número de plantas, pero por eso se hace en zigzag. Aquí meramente tendrían la información de que ese viñedo tiene el virus, no necesariamente cuáles plantas ni cuánto. Para que tengan idea el paso inicial es simplemente saber si sí lo tienen o no. Y la recomendación que se da, como no hay cura, número 1 es utilizar material certificado cuando pone el viñedo. Es una inversión muy, muy fuerte que garantiza, si utilizan el material certificado, con poner sus viñedos, porque esas viñas van a estar curadas de virus. Solamente sacando aquellas que están infectadas van a reducir la probabilidad de reinfestación. Aquellos bloques que son muy viejos son los que potencialmente yo empezaría por allí a buscar si hay presencia de ese virus y va a ser necesario realmente trabajar con algunas variedades que podrían ser un poquito más resistentes al virus, pero no hay cura hasta este momento. Con esto es todo lo que tengo. No sé si hay tiempo para preguntas. Yo voy a estar el resto de la tarde y podemos charlar. ¿Hay tiempo? Sí, una pregunta. Gracias. Maestra, primero la felicito por su exposición. Gracias. Muy productiva. Y sobre todo en la aplicación de lo que es moderno ahora, lo químico, en la transformación científica. Y el siglo pasado, no recuerdo exactamente la fecha, las plagas de Europa no se fortalecen con los químicos de ese tiempo, se fortalecen con las plantas de este lado del Atlántico, con las plantas de América. Y aquellas plantas destruidas se fortalecen con estas y la naturaleza lo consiente. Yo creo que yo veo dentro de mi predio, dentro de mi ensenada, dentro de mis montañas, un arbusto de muchos años. Ese arbusto tiene que pasar más de 100 años, lo conocemos todos, es el lentisco. Y el lentisco es una planta en extremo para la sequía, y creo yo que hasta ni los pájaros se le acomodan, porque es una planta que tiene su fortaleza en sí. Quisiera pensar que la vid, a partir de aquel intercambio de naturaleza que se hizo, podría yo creer que la debilitamos un poco o un mucho. Hemos debilitado la planta. Tenemos el privilegio como seres humanos y en la naturaleza
de consentir una planta de miles de años. Y a veces estoy en mi predio y digo, este lentisco, si yo lo hago pariente con una planta de vid, ¿qué pasará si lo hago? A mi planta de vid lo hago un hermano de esta planta, ¿de qué manera lo va a fortalecer? En mi predio tengo a la costa el viento, la brisa y todo lo demás, que es para estudios si se podría dar ahí. Podría manejarse que la naturaleza, cuando a veces todo parece perdido, vencería hermanando nuestra planta de vid con una planta silvestre. ¿No se ha experimentado eso, maestra? Sí, yo agradezco mucho su comentario y efectivamente es el principio que se utiliza para el mejoramiento de las viñas. Hay una línea en particular de investigación y un investigador en particular que lo que hace es que viaja por todo el mundo. Y si recuerdan la charla de la mañana, nos estaba platicando el ponente que una de las cosas que hacemos es que ponemos viñas donde no hay viñas. Y si vamos y vemos las viñas de manera natural donde están muy felices. No tienen las plagas, nadie las riega y están muy bien. Desafortunadamente, el uso de un monocultivo incrementa la probabilidad de una plaga. En lugar de tener una, tiene 5,000 a su disposición. Por eso las áreas de investigación se han ido concentrando. Se han estado buscando viñas en lugares donde tienen los genes de resistencia de manera natural, que están siendo resistentes a enfermedades, están siendo resistentes a insectos y se están utilizando esos patrones para cruzarlos de manera natural, no con modificación genética, cruzando el polen para crear una planta que tiene esa fortaleza. Eso sí se está haciendo y por eso son los patrones que se venden. Lo que hay que cuidar es que si yo tengo un patrón que es muy poderoso, que tiene su raíz muy profunda, y yo tengo un campo donde tengo un nivel de suelo donde la raíz no puede irse más abajo, no va a funcionar. Entonces hay que conocer muy bien los perfiles de suelo que tenemos, uno. Otro, si no tengo acceso a agua, bueno, hay algunos patrones que su raíz va a ir muy profunda, otros que la van a tener más extensa, algunos que van a crear resistencia a nemátodos, otros resistencia a insectos, otros resistencia a enfermedades, todo de manera natural. Efectivamente se está haciendo eso y hay una gama de variedades, de patrones que se pueden utilizar. Pero el problema no es tan simple, porque si tenemos predios y una zona, como las zonas productoras de vino, donde hay miles de plantas, los insectos y las enfermedades lo tienen todo a su disposición. Por eso es que estamos obligados a crear un programa como este, que es completamente antinatural, pero es por el mismo el desarrollo de una industria que hemos creado, que tenemos que encontrar la manera para hacer uso de ella de la manera más juiciosa, protegiendo al ambiente y reduciendo los costos también al productor y contaminando lo menos posible. Sí, gracias. Bueno, gracias, maestra. De nada. Sí. Tiene Sí, el señor… pero disculpa, le había dado la palabra al señor y enseguida le atiendo. Gracias, no lo había yo visto. Perdón, ¿tienen ustedes conocimiento de algún modelo del comportamiento en base al clima? Como para poder hacer alertas tempranas, me refiero que sí podemos hacer a través de muestreos, etcétera, pero existen algunas condiciones que podamos nosotros vigilar a través de la evolución climática para decir, estamos en el momento propicio o en las condiciones propicias para que se presente la plaga. Sí, se tiene estudiado, se sabe el número de generaciones que se puede tener por año y eso le da a usted una pauta, pero muy importante es crear la información regional. ¿Hay forma de acceder a esa Sí, información de está manera publicado. adecuada? Sí.
Gracias. Sí, por nada. Disculpe. Sí, doctora, número uno, felicitarla porque después de haber escuchado a un buen amigo español en la mañana y luego otro europeo, su voz fue muy clara. Ay, gracias. Tiene muy bonita manera de explicar todo con sencillez. Gracias. Muchas gracias. Y vivo en Valle de Guadalupe. Y la pregunta es, en base a lo que usted explicó, que en ciertos viñedos cuando ya están infestados, se me hizo muy dramático eso que en la ropa, en su ropa, ya lleva las larvas y los trabajadores también. Entonces, está sucediendo algo muy interesante aquí en el valle. Está jalando muchísimo turismo, Valle de Guadalupe, y está llegando gente de muchas partes del mundo, ahora sí, ¿no? Y suelen darse tours que visitan 1, 2 y hasta 3 viñedos en un día. Y hubo un rubro ahí que decía también el aspecto cultural, que a lo mejor por el tiempo no le alcanzó a tocarlo, pero yo ahorita lo que estoy visualizando es, uno, ¿qué posibilidades que esos movimientos de turismo que de manera irresponsable entran a caminar en un viñedo y entran a otro, y pueda suceder que ese tipo de larvas de un viñedo que está contaminado en ese mismo tour, al inundar otro viñedo que no lo estaba, puedan ser portadores de ese tipo de contaminación? Gracias. Sí, creo que es importante el punto, porque puede ser alarmante, como lo presenté yo. En realidad, no creo que sería riesgo del turismo. Y si así fuera, si el productor tiene una cantidad de insectos tan elevada, seguramente no va a llevar al turista a que vea esas viñas. Entonces, si él detecta una zona que casi siempre es a uno donde lo llevan a las viñas que están más bonitas, no van a ser las que están infestadas, el turismo no sería problema. El problema es la gente de campo, porque ahí manipulamos, cuando estamos quitando la hoja, cuando estamos cortando a los frutos y caminamos todo el surco y nos movemos todo el viñedo, entonces todo el día de trabajo. Entonces una visita meramente de unos minutos no sería, porque no es infeccioso. Si fuera como Ebola, por ejemplo, sí, pero en realidad el grupo de turistas que puedan llegar no es a ese punto. Hay algunos, sobre todo los que producen semillas, ellos sí. A la entrada le ponen una carpeta con cloro, le ponen un material para que se vista dentro y salga y se lo quite y se lave las manos. En este caso no, y es más que nada los trabajadores. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Nomás el último, una sugerencia, como se me hace muy brillante su exposición, Gracias. que en su presentación también pusiera el título de la Universidad Mexicana de Chapingo para rendirle honores a las universidades mexicanas. Ah, sí. Muy amable. Sí, gracias. soy de la UNAM de corazón. Excelente. Gracias, sí, con mucho gusto. Quien está interesado, con mucho gusto puede mandarles la presentación en PDF. Mi correo está en la primera transparencia. Ahí está mi correo, con mucho gusto. Si quieren escribirme o tienen preguntas, gracias por su atención. Hasta luego. Nos permitimos entregarles el reconocimiento. La Universidad Autónoma de Baja California, Escuela de Enología y Gastronomía, otorga el presente reconocimiento a doctora Carmen Gispert por su valiosa participación en el 7º Coloquio del Vino, Cultura, Ciencia y Economía, dentro del marco del 26º Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino, con la conferencia titulada Diseño de Estrategias para la Contención del Piojo Harinoso en Baja California. 20 de mayo de 2018, firma en su calce la directora de la escuela, Norma Angélica Bailón Cisneros. Un fuerte aplauso, por favor. Aplauso, por favor.